Buenas tardes, mi nombre es Nicole Romero y hoy les haré una pequeña introducción acerca de la relación del arte, el sufrimiento humano y la psicología. A lo largo de la historia, el arte ha sido un lenguaje íntimo y poderoso para expresar el sufrimiento humano, revelando emociones que a menudo escapan al discurso clínico. En este sentido, la psicología y el arte convergen como formas de explorar la complejidad de la experiencia subjetiva, allí donde la razón y la ciencia encuentran límites. Esta relación se vuelve aún más significativa cuando se contrasta con una visión reduccionista del sufrimiento, como la que propone la psiquiatría biologicista, la cual tiende a patologizar las emociones y a medicalizar el dolor psíquico, ignorando sus raíces sociales, culturales y existenciales. En este contexto, la exposición artística se presenta no solo como un espacio de expresión estética, sino también como un acto crítico y político, al visibilizar el sufrimiento desde una perspectiva sensible y humana. Buenas, mi nombre es Nicole Herrera y esta primera imagen que nos generó ahí es un cerebro que está encerrado en una jaula. La jaula es dorada, colgando como un trofeo en una galería o en un museo también. ¿Y que nos representa? Muestra cómo el saber psiquiátrico ha convertido el cerebro como único objeto central. O sea, está ignorando completamente lo que es el alma, lo que es la historia, lo que es el contexto de cada persona. Y cómo, o sea, qué autor o qué lectura fundamenta esta imagen. Y me acuerdo mucho de esta lectura que se llama La invención psicopatológica y la crítica reduccionista del neurobiológico. Si no estoy mal, es así. ¿Y qué crítica plantea? Es que está, pues, hay una denuncia a la fascinación científica por el cerebro como el único lugar de sufrimiento, dejando de lado lo que es la subjetividad y la cultura. Bueno, y esta segunda imagen que nos genera la IA es un sillón de psicoterapia vacío frente a un fondo de guerra, ruinas o violencia doméstica también. ¿Qué representa? Esta representa lo que es el vacío del discurso clínico frente a las causas estructurales del sufrimiento, es decir, puede ser pobreza, llámese violencia, llámese trauma, entre otros. ¿Qué autor es fundamentado o qué lectura puede fundamentar esta imagen? Creo que la lectura que puede fundamentar es esta que se llama Estar sanos en lugares insanos. Creo que sería perfecta. ¿Y qué crítica plantea? Pues critica prácticamente la psicología que aísla al sujeto de su contexto, que trata de síntomas sin mirar lo que produce. Me presento, mi nombre es Vanessa Santana, soy estudiante de quinto semestre y hoy les estaré mostrando una pintura, la cual es una crítica a la forma en la que se está orientando la psiquiatría actualmente. Se menciona que actualmente un residente de psiquiatría utiliza 2 libros, no vamos a generalizar, pero se dice que la mayoría, los cuales son el breviario del DSM-5, porque ni siquiera es todo completo, es nada más un resumen, y un VADEMECUB, que es una lista de medicamentos. Lo que se ve en esta pintura es que la psiquiatría se está reduciendo solamente en la aplicación de diagnósticos y tratamientos farmacológicos, sin considerar otros aspectos de la salud mental como la psicoterapia o la comprensión profunda de los pacientes. Lo que se podría decir es que un profesional podría ejercer esta profesión de manera limitada, principalmente enfocándose en los diagnósticos y medicamentos y no enfocándose en escuchar al paciente solamente como a medicar y a diagnosticar sin ver otros aspectos o situaciones que están afectando al paciente. En esta otra pintura es una crítica a cómo se escogían los criterios para el DSM, la cual se representa que los diagnósticos se determinan por medio de votaciones. Lo podemos comparar al igual que estar en un grupo de amigos y estar eligiendo a cuál restaurante ir a comer. Lo que se destaca en esta pintura es la idea de que los diagnósticos puedan parecer arbitrarios o basados en preferencias personales en lugar de basarse en una ciencia sólida. Lo que implica esto es que
el proceso de creación de los diagnósticos pueda ser más subjetivo de lo que se espera para una ciencia, porque lo que se espera para una disciplina científica es que sea exacta, que sea con información, con evidencia, la cual no se tiene para los criterios del DSM, la cual podemos decir que la psiquiatría y el DSM pueden estar más influenciados en la opinión o el consenso de los expertos que por evidencia científica objetiva. Esto puede llevar a cuestionar la validez, la confiabilidad de los diagnósticos y tratamientos en la psiquiatría. Bueno, mi nombre es Tatiana Vega y les estaré mostrando dos imágenes que representa o simboliza el modelo psiquiátrico tradicional. El modelo psiquiátrico tradicional medicaliza y etiqueta el sufrimiento humano. Esto lo hemos evidenciado en la imagen en la parte izquierda, donde alcanzamos a ver la rigidez, el encierro y la deshumanización. Y vemos que en el lado derecho de la imagen se muestra una visión más alternativa desde una psicología más crítica, donde se prioriza la escucha, el contexto social y la comprensión del sufrimiento como experiencia significativa, más no como una enfermedad. Cuestionamos cómo este enfoque muchas veces deshumaniza a las personas, etiquetándolas, estigmatizándolas y encerrándolas en lugar de acompañarlas en su proceso. Y en contraste observamos que la imagen propone una psicología más crítica y sensible que escucha, contextualiza y dignifica el sufrimiento, entendiendo que no hay locura sin historia ni sentido. En esta segunda imagen observamos cómo este enfoque tiende a tratar el sufrimiento humano de forma reduccionista, medicalizándolo y despojándolo de sus decisiones subjetivas y sociales. En la imagen se representa a la persona como alguien pasivo que ha sido intervenido por una figura profesional que pues es un psiquiatra, como observamos, que enseguida impone un diagnóstico que pues en este caso es la depresión, guiándose de manuales como el DSM, sin escuchar antes el contexto social. También vemos la entrega automática de psicofármacos mediante una máquina, que esto básicamente lo que simboliza es como este enfoque y este modelo prioriza la medicalización antes del acompañamiento humano o terapéutico, convirtiendo así el sufrimiento en un problema individual y biológico. De este modo, la imagen denuncia que el modelo biomédico dominante invisibiliza otras formas de entender el sufrimiento, que sean más integradoras y que consideren a los vínculos, por ejemplo, las historias de vida, los derechos humanos, los traumas, y esto como parte fundamental para el proceso del cuidado en salud mental. La imagen representa una metáfora visual de la lucha interna con problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y el estrés. El espejo roto simboliza la fragmentación de la identidad y la percepción propia, mientras que las palabras colocadas alrededor del espejo reflejan etiquetas diagnósticas o síntomas comúnmente asociados al sufrimiento psíquico. El individuo se observa a sí mismo a través de un reflejo distorsionado, lo que sugiere la forma en que el malestar emocional afecta a la autoimagen. La lectura que fundamenta esta imagen es la invención psicopatológica. Esta lectura sostiene de que muchos de los diagnósticos psiquiátricos no son descubrimientos objetivos de enfermedades reales, sino invenciones construidas por discursos clínicos, especialmente desde la psiquiatría y la industria farmacéutica. La imagen refleja justamente eso, cómo el sujeto desaparece y es reemplazado por etiquetas que lo fragmentan y clasifican. El rostro simboliza la identidad fracturada por las categorías diagnósticas que reducen la complejidad de la experiencia humana a trastornos etiquetados. La imagen critica al modelo biomédico tradicional, que tiende a reducir la experiencia del sufrimiento psíquico a etiquetas diagnosticadas, tratamientos farmacológicos y una visión patológica del individuo. Este enfoque puede deshumanizar a la persona ignorando factores sociales, emocionales y existenciales. Además, critica la inflación diagnóstica, donde cada matiz de la experiencia humana se vuelve un trastorno.
Esta imagen refleja cómo se va borrando el sujeto y solo quedan etiquetas, provocando una identidad fracturada por discursos clínicos. Lo que antes era considerado parte de la variabilidad emocional humana, hoy se patologiza, generando una visión limitada y rígida del malestar psíquico. La imagen representa una crítica visual al dominio de la psicofarmacología en la sociedad. Una gigantesca cápsula azul colocada en medio de una ciudad simboliza cómo la medicación se ha convertido en el eje central de las respuestas al malestar humano. Las personas que caminan a su alrededor parecen pequeñas e indiferenciadas, lo que sugiere una pérdida de singularidad y una estandarización de las soluciones ante el sufrimiento psíquico. Es una representación de cómo la salud mental ha sido medicalizada a gran escala. Esta lectura o la lectura que fundamenta esta imagen es los fármacos en psiquiatría, ya que muestra una cápsula gigantesca en medio de una ciudad. No hay texto, ni escenas clínicas, ni hospitales, solo un enorme símbolo farmacológico. Es una crítica visual o reflexión sobre la centralidad del medicamento en el tratamiento de los malestares mentales. Posiblemente incluso una advertencia sobre la dependencia cultural o estructural a la medicación. La imagen critica al modelo biomédico tradicional, que concibe la salud mental desde una perspectiva reduccionista centrada en lo biológico. Este modelo tiende a ver los trastornos mentales como desequilibrios químicos que deben corregirse con fármacos, dejando de lado los factores sociales y culturales, y también los emocionales. La presencia dominante de la cápsula en la ciudad simboliza cómo este enfoque ha colonizado la vida cotidiana, convirtiendo el malestar humano en algo que debe ser silenciado mediante medicación. Así, el modelo tradicional es cuestionado por despersonalizar el sufrimiento y sustituir la escucha y el vínculo humano por tratamientos estandarizados y tecnocráticos. Esta imagen representa de forma simbólica dos enfoques opuestos de cómo la sociedad entiende y maneja el sufrimiento psicológico a través de una composición visualmente contrastante. Cuestiona los modelos tradicionales y propone una mirada alternativa, más integral y humana. Como podemos observar, en la parte superior de la imagen se encuentra una persona encerrada con un chaleco de fuerza, lo cual encarna el modelo psiquiátrico clásico que reduce el malestar emocional a una enfermedad que debe ser contenida, aislada o medicada. Este simbolismo refleja una perspectiva rígida donde el sufrimiento se patologiza y se aborda desde el control, ignorando las raíces sociales, históricas o existenciales del dolor. Como podemos observar en la parte inferior de la imagen, la planta que brota de la cabeza de otra persona sugiere una visión orgánica y contextual del sufrimiento. En lugar de verlo como un defecto a corregir, lo interpreta como un proceso con múltiples causas, entorno, relaciones, traumas. La metáfora de crecimiento alude a la resiliencia y a la posibilidad de transformación. Cuando se escucha, se acompaña y no solo se diagnostica. Esta imagen se sustenta en el estudio de David Rosenhan, Estar sano en lugares insanos, donde expuso cómo los diagnósticos psiquiátricos pueden ser arbitrarios o, mejor dicho, injustos. La imagen del calibre industrial ajustado a la cabeza de una persona revela con crudeza cómo los sistemas de poder reducen la complejidad humana a categorías rígidas de normal y anormal, generando tres problemas fundamentales. Primero, deshumaniza al convertir a las personas en objetos medibles como si fueran piezas defectuosas en una línea de producción, ignorando que el sufrimiento, las identidades y las formas de existir no pueden comprimirse en escalas binarias. Segundo, evidencia de la arbitrariedad de estos criterios. Lo considerado normal cambia según épocas e intereses, como lo estuvimos platicando en clase. Un ejemplo de esto puede ser la homosexualidad. Al inicio se creía que era un trastorno y fue identificado como uno. Y luego, a medida que fuimos avanzando,
las construcciones sociales pues dejó de serlo. Entonces no es una verdad científica, sino que son construcciones sociales. Tercero y más grave, este sistema oprime. Quienes no caben en el molde son estigmatizados, excluidos o forzados a ajustarse como muestra de expresión angustiada de la mujer de la imagen. El calibre frío e inflexible simboliza así la violencia de un poder que decide qué vidas valen y cuántas deben ser corregidas, negando algo esencial, que la diversidad no es un error, sino una textura misma de lo humano. Esta imagen encuentra sustento en la lectura crítica, que es normal y que no lo es, que evidencian cómo la normalidad es una construcción social mutable, no un hecho científico absoluto. Buenas, mi nombre es Shaira Cassiani. En esta primera imagen, que representa un cuerpo lleno de etiquetas diagnosticadas, que muestra cómo se adhieren a las personas marcando su identidad y reduciendo su complejidad a los rótulos. En este caso, un hombre de expresión sobria, con la piel llena de etiquetas diagnosticadas como si fueran marcas de propiedad, como cada una representa un intento por encasillar su subjetividad en una categoría clínica. No hay una mirada, solo una resignación. El cuerpo ya no es cuerpo, es un archivo, un prontuario. Esta imagen está representada con la lectura, la invención psicopatológica y crítica, cómo la psiquiatría muchas veces nombra antes de comprender, y cómo las etiquetas pueden convertirse en jaulas, donde esta imagen nos representa la crítica a cómo el diagnóstico puede volverse una forma de control y cómo no de expresión es una denuncia visual de la psicopatolización de la vida. Bueno, en esta última imagen, como vemos que hay una persona encerrada en una cápsula de vidrio con pastillas flotando alrededor. Bueno, esta imagen nos representa el encierro simbólico que pueden generar los tratamientos psicofarmacológicos cuando se vuelven la única respuesta, que como observamos, vemos a una figura humana que está suspendida dentro de una cápsula transparente, rodeada de psicofármacos que flotan como planetas, que su expresión es de una desconexión, donde afuera hay un mundo que no se toca, que no se siente, donde la medicina ha hecho su efecto, ha encerrado el dolor, pero también la vitalidad. Con esta imagen está representando la lectura de los fármacos psiquiátricos, que cuestiona la medicalización del sufrimiento y el silencio de las causas sociales, afectivas y políticas, detrás del malestar, donde apunta al uso indiscriminado de fármacos sin acompañamiento subjetivo ni reflexión ética. La química puede callar los síntomas, pero no necesariamente sanar el alma. A través de esta exposición de imágenes hemos cuestionado críticamente el uso excesivo de diagnósticos y fármacos en la salud mental, evidenciando cómo este enfoque puede reducir la complejidad del sufrimiento humano a simples etiquetas y soluciones farmacológicas, ignorando la subjetividad y el contexto de las personas. El mensaje final que proponemos es una invitación a la transformación y a la resistencia. Es hora de transformar nuestra forma de abordar la salud mental, pues debemos resistir la tendencia a medicalizar y etiquetar el sufrimiento humano, y en su lugar buscar soluciones que promuevan la dignidad, la autonomía y la complejidad de las personas, construyendo un modelo de salud mental que valore la humanidad de cada individuo. En lugar de una psiquiatría del control, proponemos una psicología de la comprensión y la escucha activa, porque la salud mental no se encuentra en un manual ni en una cápsula, sino en la posibilidad de ser mirado como alguien único, complejo y profundamente humano.